amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Y sí, efectivamente está muy padre porque vean nada más dónde estamos, vean nada más. En este lugar que es uno de nuestros favoritos y uno de nuestros consentidos. Hace poco alguien nos dijo que no sé por qué no salíamos de Hotel Xcaret. Y nosotros así como de ¿qué? Hicimos cuentas ya y tenemos casi 3 años sin venir a este hotel. La última vez que venimos fue en 2022. Más bien ya 3 años, ¿verdad? Sí, que no habíamos regresado aquí a este lugar. La verdad que ya necesitábamos venir nuevamente. Sabemos que en el caso de este hotel no hay como muchas diferencias porque pues aquí no ha habido como una expansión como en México 2 ni nada, pero pues ya teníamos ganas de regresar y pues ya saben que siempre aprovechamos y les hacemos videitos, así que aquí les vamos a platicar un poquito de nuestra experiencia en estos días. Hace poquito también grabamos el Xcaret México fase 2 y grabamos la Casa de la Playa, entonces pues ya nomás nos faltaba este y pues dijimos pues bueno, de una vez. Y pues ya saben, en este tipo de videos les vamos a decir todo lo que ustedes quieren que saber si quieren venir a este lugar y lo más importante, consejos reales 100% fidedignos, nada de que nos invitaron y que sabe qué y así, no, nada de eso, honestidad al 100% y sobre todo para que no se les van a chamaquear ahí en el intento, entonces no se diga más, sí. ¡Vénganse! Chavos, y pues les vamos a explicar un poquito de cómo estamos aquí. Obviamente nosotros ya habíamos venido a este hotel y decidimos así de bueno, pero si es una opción normal hay que hacer como un tipo upgrade. Por eso específicamente nos vamos a hospedar en la Casa de los Artistas y les vamos a hablar un poquito más acerca de la Casa de los Artistas, pero pues es algo como extra. Como ya saben, este es un hotel de 5 diamantes, pero sí tiene como 2 secciones. La sección pues en la que nosotros siempre habíamos venido, que es la sección como, ¿cómo se podría llamar? Como la tradicional. Normal. Y está este que es como lo que menciona aquí Damián, que es como un upgrade, que es como la parte VIP le llaman, que es la parte de la Casa de los Artistas. Es exactamente lo mismo como funciona en Xcaret México, que tiene la Casa Fuego, que es la casa como exclusiva de adultos y que solamente tienen acceso a las personas que reservan específicamente en este lugar. Como ustedes saben, en Hotel Xcaret, tanto en México como en Arte, no puede uno reservar así específicamente la casa que quiere. No puede decir yo, ay, quiero Xcaret México, pero en Casa Agua, por ejemplo. Las únicas casas que sí pueden reservar como tal son, por ejemplo, en el caso de aquí Arte, la Casa de los Artistas, o en México la Casa Fuego. Entonces el día de hoy pues estamos aquí en Casa de los Artistas. Quisimos probar ahora esta modalidad, este upgrade, y pues les vamos a ir mostrando aquí como que todos los beneficios o las cosas extras que ustedes van a tener si se hospedan en esta casa. Algo obviamente que es diferente en este hotel, que es Xcaret Arte, es que este hotel sí es solamente adultos. Bueno, digamos que adolescentes y adultos. Preadolescentes. Porque permiten entrar a chicos desde los 16 años. Si ya tienen 16 años cumplidos, pueden entrar aquí al hotel, y de los 16 en adelante menores no son aceptados en este lugar. En el caso de este hotel, la ocupación máxima por habitación es de 4 personas. Pueden ser 2 adultos, 2 menores, por así decirlo, que sería de 16 en adelante, o 3 adultos, 1 menor. Este hotel cuenta igual con 900 habitaciones, era igual que Xcaret México, pero ahora con la nueva fase, allá ya es el doble y aquí son siguen conservando habitaciones allá. Exactamente, así que siguen conservando las 900 habitaciones tradicionales. Chavos, uno de los beneficios que tienen ustedes al quedarse en esta casa es que tienen acceso a las instalaciones de Hotel Xcaret México. Cuando se hospedan en las demás casas, o sea que cuando su reserva es como normal, por así decirlo, no tienen acceso al otro hotel. Anteriormente sí, yo recuerdo cuando venimos a la inauguración y todo, los de aquí de Arte podían ingresar a México, pero después quitaron esa modalidad y ya no se puede, solamente que estés hospedado aquí en esta casa. Así que pues eso es un beneficio y eso amplía bastante la oferta gastronómica, porque aparte de tener los restaurantes que tienen aquí, le suman los 20 restaurantes que ahorita tiene actualmente Xcaret México, así que la oferta gastronómica es impresionante. Sí. De hecho, incluso si ustedes tienen acceso a esta Casa de los Artistas, también pueden acceder a Casa Fuego, que es en el Hotel Xcaret México, entonces por ahí tienen otra vez ese beneficio. Chavos, obviamente nosotros de primera instancia, nosotros reservamos una habitación Suite Garden, que es como que la más barata. Dije, ¿y si vamos a la Casa de los Artistas? Nunca nos hemos quedado en la Casa de los Artistas, entonces dije, deja mandar un correillo por ahí. Entonces yo mandé un correo, obviamente con la lista de deseos y todo eso, que el restaurante está chido, que el restaurante chino poblano, que las reservas, que le encanta y todo ese show. Entonces dijimos, bueno, déjame le pregunto, oye, ¿y si yo quiero un upgrade a Casa de los Artistas? Y que me responden así de rápido. Sí, claro que sí. El día de hoy tenemos una oferta para usted, que es de 25,000 pesos si usted quiere hacer un upgrade a la otra habitación. Pero acabo de hablar con mi supervisor y entonces me fueron como que bajando ahí como que los precios. Ofertas. Exactamente, y llegué hasta 10,000. Reservamos una suite de la más barata y pues por ahí me aventuré a darle 10,000 pesos más y sí, efectivamente. Pero obviamente me dijeron que es por disponibilidad, que el hotel está como muy vacío.
Si vienen en temporada alta, seguramente, obviamente no les va a salir un upgrade en 10,000 pesos. Seguramente va a ser un poquito más, pero bueno, queríamos compartirles cuánto nos salió a nosotros el upgrade. También pueden valorar en la parte de reservarlo desde un principio como así, como casa de los artistas, porque como les digo, esa sí se puede reservar así directamente esa casa, o pues esperarse y ahí tratar de conseguir un buen precio para el upgrade. Pero eso obviamente ya se checa directamente con el hotel. Entonces, si ustedes reservan una habitación con nosotros, que ya saben, mándenos un mensajito a nuestra agencia de viajes, Chavos Vlog Viajes. Este viaje lo reservamos desde el año pasado. Es un tip así también adicional. Ya no hay tanto problema con eso de que, ay, no voy a alcanzar mis reservas y que sabe qué y así. Ahorita ya la oferta gastronómica ya se expandió totalmente. Yo hace una semana mandé ese correo y pues así pasó, y es por esa razón que nosotros estamos en casa de los artistas en esta ocasión. Es importante mencionar que ahorita, por ejemplo, con nosotros ya sacamos promociones para todo 2026 y también ya sacamos promociones para 2027. Así que para aquellos que digan yo necesito más tiempo para pagar, tienen hasta 2027 para que si quieren ir pagando poco a poquito, quieren ir ya separando sus vacaciones para 2027, que aunque se escucha muy lejos, de verdad el tiempo se pasa volando. Sí, exactamente. Entonces mándenos un mensajillo. Muchas gracias a todos los muchachos que reservaron con nosotros. Están de lujo, namaste, y los queremos ver viajar. Lo chido de todo esto es de que es sin intereses. Vámonos, mejor que Electra y Coppel. Bueno, y antes de continuar, ¿me puede pasar mi bebida, joven? Sí, esta mera. Muchas gracias. Ya saben, el Hendrix con pulpa de pepino. Ay, Dios mío, ve nada más, Esto también es algo muy chido, de que aquí en el rooftop de Casa de los Artistas hay como un poquito mejor de licores. Yo creo que los mismos que la Casa de la Playa, ¿no, baby? ¿O qué? Sí. Un Hendrix con pulpa de pepino y gin tonic. Salud. Muchas personas nos preguntan así de, oigan, ¿y el clima qué tal? Así, vean, acaba de llover hace 5 minutos. No, pero nomás chispió. Bueno, sí, acaba de estar nublado hace 5 minutos y otra vez ya está el calor. Entonces, tengan en cuenta de que aquí en la Riviera Maya el clima cambia cada 5 minutos y es impredecible. Chavos, algo que les habíamos platicado desde que grabamos los anteriores videos de los hoteles Xcaret, es que anteriormente nosotros les recomendábamos que se quedaran una noche antes, ya sea en Cancún o Playa del Carmen, y después pues llegaran al hotel al día siguiente. Entonces lo que aplicábamos nosotros anteriormente era como quedarnos en Cancún, en algún hotelito, o al día siguiente temprano nos regresábamos al aeropuerto y de ahí tomábamos el transporte hacia Xcaret. Sin embargo, actualmente ya no se puede, debido a que cuando ustedes van a subir a su transporte, ese día les piden su pase de abordar que coincida la fecha de que ustedes acaban de llegar en ese momento al aeropuerto. Entonces, pues ahí ya nos quitaron la posibilidad de poder llegar un día antes. Sin embargo, si ustedes quieren hacerlo, porque luego pasa que desde algunas ciudades los vuelos no son tan temprano, entonces desaprovechar la verdad un día en cualquiera de los hoteles de Xcaret, la verdad que es un pecado casi. Nosotros lo que ahora estamos haciendo o estamos recomendando es que sí lleguen un día antes, pero tienen dos opciones. Una de ellas es contratar ustedes su traslado por separado y llegar directamente al hotel al día siguiente, o sea, no ocupar el traslado que tienen ya incluido por parte de los hoteles Xcaret. O la otra opción, que es la que nosotros hicimos en esta ocasión, es rentar un auto. Sabemos que van a decir, pero ¿para qué voy a rentar un auto si lo voy a tener ahí parado? O así, la verdad en esta ocasión a nosotros no nos salió tan caro, entonces por eso dijimos, es una buena opción también. En esta ocasión nos salió mucho mejor esa opción. Entonces esa es otra opción que tienen. Ya saben que también aquí en la cajita de información les vamos a dejar los datos de JM Car, que es con la empresa que rentamos en esta ocasión. Así que valoren esa parte, que les sale mejor. O si su vuelo llega muy temprano, más que recuerden que luego uno viene bien cansado cuando toma vuelo 5 o 6 de la mañana, porque tienes que estar desde antes y te tienes que levantar desde 3, 4 de la mañana. A veces uno esos días como que sí llegas temprano, pero andas como que medio somnoliento, cansado, con sueño y todo eso. Entonces eso merma un poquito como esa parte de poder disfrutar al 100 tu día. Nosotros el día de ayer nos quedamos en un Airbnb también. La verdad, ese Airbnb como que no se los vamos a recomendar porque está un poquito lejos y como que el internet no está bien y como que no. Entonces, si ustedes estaba amplio y estuvo a gusto, pero sí tuvo esos detalles. Exactamente. Si ustedes conocen a lo mejor un Airbnb, déjenlo aquí abajito en los comentarios para que nosotros podamos hacer uso de él. Obviamente tiene que estar cerca de Xcaret o de Playa del Carmen. Es lo más recomendable para que ya no nos queden en Cancún y tengan que trasladarse todavía a esa hora de allá para acá. Porque pues efectivamente desde Cancún hasta Playa del Carmen es más o menos como una hora. Eso fue como lo hicimos nosotros en esta ocasión. Pues déjenme decirles que estuvo todavía más cómodo. Ya no nos preocupamos por eso de que llegar al aeropuerto otra vez y que el traslado y todo ese show. Muy recomendable. Ya si ustedes el día del check-in si quieren llegar, o sea, si llegan temprano y van a ocupar el transporte, tomen en cuenta que el transporte en el aeropuerto pasa cada media hora de 9 a 6 de la tarde y fuera de sus horarios, porque es 24 horas, pero fuera de sus horarios pasa cada hora. Sí, son así como de a las 9, 9 y media, 10, 10 y media y así. Algo también que hemos notado desde la última vez que nosotros llegamos aquí es de que nosotros tomamos un vuelo de Aeroméxico de la Ciudad de México, obviamente salía más o menos como a las 9 de la noche y aquí llegaba a las 12:20 aproximadamente, entonces con eso ya nos valieron lo del pase de abordar. Y la vez que venimos a la casa de la playa, porque algunos se quedaron así como de ¿cómo pudieron tomar el transporte si llegaron desde la noche antes? Pero no llegamos como un día anterior, sino llegamos
salimos ese mismo día en la madrugada. Exactamente. Entonces por eso pudimos tomar el transporte. Sí es un poquito pesada esa parte porque pues llegas y te desvelas y luego al día siguiente te quieres levantar temprano, entonces... Pero es menos. Pues, ajá, es menos, bueno, sí, es un poquito menos. En esa ocasión nosotros nos quedamos en un hotel justamente enfrentito del aeropuerto para dormir esas 6-7 horas y al día siguiente casi caminando en el aeropuerto podemos tomarlo. Es el Hilton Garden Aeropuerto. Ese lo reservamos también con nuestra agencia de viajes. Entonces también ahí podemos armarles el paquete completo. Desde quedarse en el hotel ese mismo y al día siguiente irse directamente. Igual a la salida. Tienen que mostrar su pase de abordar que ese mismo día que se van tienen el vuelo porque si no también no se los van a aceptar. Entonces en esta opción igual pueden salir de aquí del hotel a las 9 de la noche, irse a ese hotel y al día siguiente tomar su vuelo normalmente. Sería como al revés de la llegada, pero así aprovechando un día entero y al último día todo el último día. Chavos, y pues la parte importante también, la parte del check-in y el check-out. Ya saben que en este hotel, o en la mayoría de los hoteles, el check-in es a las 3 de la tarde y el check-out a las 12 del día. Sin embargo, el día de su check-in, ustedes pueden empezar a hacer uso de instalaciones desde las 7 de la mañana, que pues sí les recomendamos que lleguen desde temprano. Sí. Que luego también el proceso como del check-in y el registro y todo eso les puede llevar desde 15-20 minutos hasta una hora, dependiendo como de la cantidad de gente que haya, de lo que se requiera en ese momento. Entonces, nosotros hemos tardado, la verdad, a veces bastante en el proceso del check-in. Por eso sí les recomendamos llegar temprano para que pues todo fluya como que más rápido. Y pues aunado a eso también, la verdad, lastimosamente aquí sí los abordan las personas de los tiempos compartidos y pues para ahí pero quitan no un poquito de tiempo. Exactamente. Nada más te quitan un poquito de tiempo porque pues te empiezan a explicar y todo y pues tratan de convencerte un poco de que asistas a eso. Ya saben que nosotros no se los recomendamos, sin embargo, pues si quieren tomarlo, si tienen la intención como decir comprar alguna membresía, pues escúchenlo, vayan a la plática y todo, pero es algo que nosotros la verdad no recomendamos porque aunque les digan que les quitan 2-3 horas, al final del día es medio día lo que ustedes pierden prácticamente. Medio día perdido aquí, la verdad es un pecado. Sí, exactamente. Chavos, un tip adicional es de que les digan así de, no, es que sabes que no estoy en buró, no tengo tarjetas de crédito. Mucha gente lo que nos han dejado en comentarios es que les dicen, sabes que pues no manejo tarjetas de crédito, no tengo así como que ese tipo de facilidades, así que ni para qué van a la plática. Exactamente. Entonces por eso es una manera como de pues amablemente decir, sabes que pues no puedo. Y pues en la parte del checkout ya les dije que es a las 12 del día, sin embargo ustedes pueden hacer uso de instalaciones hasta las 6 de la tarde, pero si ese el último día deciden irse a algún parque como por ejemplo Parque Xcaret, que acaba el show como hasta las 9 de la noche más o menos, pueden irse al Parque Xcaret, quedarse al show y todo y retirarse a esa hora. Si ustedes el día de su salida quieren quedarse un poco más en la habitación, quieren hacer el late checkout, se puede hacer en este caso. Sin embargo, obviamente como en todos los hoteles es bajo disponibilidad. Si ustedes quieren quedarse hasta las 2 de la tarde tiene un costo de $150, o si quieren quedarse hasta las 5 de la tarde tiene un costo de $250. Este costo es por habitación. Pero la verdad no se lo recomendamos y mejor hagan uso de la zona de hospitalidad. Chavos, y pues si el día de su salida ustedes pretenden retirarse tarde del hotel y pues obviamente su habitación la entregan a las 12 y después van a entrar como albercas o la playa o algo, recuerden que el hotel cuenta con esta área de hospitalidad, que es un área donde van a encontrar baños, regaderas, locker, para que ustedes puedan bañarse y cambiarse y todo, para ya después de aquí a lo mejor irse al aeropuerto o irse a seguir sus vacaciones. Esta área es totalmente gratis, está incluida con su todo incluido, con el All Phone Inclusive, entonces para que lo aprovechen por ahí. Solo que el horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, para que si pretenden quedarse como más tarde, sí chequen muy bien la parte del horario, porque no vaya a ser que dejen cosas aquí en el locker, se vayan al Parque Xcaret, por ejemplo, y regresen y ya esté cerrado. Sí, y otra cosa también es de que, por ejemplo, si llegan antes de las 9, pues va a estar cerrado, entonces ya tráiganse su traje de baño para que... Yo pensé que estaba abierta desde tempranísimo, pero como pues casi no. 24 horas, pero no. Exactamente, entonces para que lo chequen ahí y no se los van a chamaquear en el intento. Chavos, otro de los beneficios que tienen al hospedarse aquí, y aplica lo mismo en Casa Fuego y en la Casa de la Playa, es que tienen ustedes una persona que le llaman mayordomo, que esa persona está así como que al pendiente de ustedes por si necesitan ayuda con reservaciones, alguna amenidad en la habitación, cualquier duda, pregunta, lo que sea. Hacen ellos un grupo de WhatsApp donde los agregan y ahí ustedes pueden estar, no sé, preguntando cosas o a lo mejor pidiendo si les ayudan con algunas reservas o lo que sea. La verdad eso está padre porque pues así luego nosotros, por ejemplo, a veces andamos en México y ay, quiero recepción para preguntar tal cosa o así, y pues aquí pues ya rápido por el WhatsApp. Y ahí pasan toda la información. Chavos, algo de lo que nos estamos arrepintiendo ahorita es de que... Pero siempre nos pasa, siempre pero como que nos siempre pasa. se nos olvida. Bueno, la verdad yo sí lo pensé en la mañana, pero luego dije no. Bueno, ahí les va. Lo que pasa es que si ustedes llegan un día antes y todo y van a llegar temprano al hotel, pues les recomendamos que obviamente ya se vengan con el traje de baño abajo y así todo, con alguna ropa que sea como ya fácil de quitar, para que pues aprovechen desde temprano estar en las albercas. En este caso, la verdad, yo sí recordé en la mañana, pero dije no, pues como tenemos que grabar el video, quería vestirme así como estoy ahorita. Pero entonces es un tip adicional que les podemos recomendar. La verdad, nosotros siempre se nos olvida, pero pues para que disfruten desde el momento número 1 las albercas o algo así, porque la habitación hasta las 3 y así. Que de Vénganse todas ya maneras te pueden preparados. prestar la maleta, o sea, para Sí, que es cierto. saque su ropa y Pero todo, pues pero es pues un es rollo como que llegar hasta allá. sacar todo y Sí. así. Y ahorita con el calorón que hace, no hombre, uno sí ocupa, ocupa ya meterse uno a la alberca
porque pues vean, todavía traemos ahí los tenis y todo. Y eso está poquito nublado ahorita y aún así está así como... Chavos, algo también importante a mencionar es que cuando hacen su check-in, se los mencionamos también en México porque también pasó allá en aquel lado, es que les piden una tarjeta de crédito para hacer un pequeño bloqueo en su tarjeta. Nos dicen que esto es como un seguro para la habitación por cualquier situación que pase, que esperemos nunca les pase porque lo sale bien caro eso. Sí. Pero les hacen una retención por 4,000 pesos. Ya les hemos mencionado que realmente esto no es así como que obligatorio. Ustedes pueden platicarlo, si no quieren dejarlo, pueden decir que no tienen tarjetas de crédito, no sé, lo que sea. Pues la verdad nosotros siempre es así como que pues no hemos tenido ningún problema, o sea, lo hacen y al mismo día que salimos del hotel pues lo regresan. Y esto les sirve por si ustedes piensan ir a parques, piensan ir a como que salir. La llave de su habitación pues les funciona también como tarjeta de crédito porque como tienen ahí su voucher abierto pueden estar haciendo compras en los parques, aquí mismo en el hotel. Esa parte les sirve. Si tienen esa idea de hacer como compras, pues esa parte está bien porque así si no traen la tarjeta en ese momento pues automáticamente aquí se las compran. Obviamente también pueden dejarlo en tarjeta de débito, pero ese tarda como un mes y la verdad no lo recomendamos mucho. Regresarles esos 4,000 pesos tardan bastante. Y también pueden dejarlo en efectivo, pero pues también hay como que dejar mucho dinero en efectivo también. Es al instante, también se lo regresan, pero pues también como que cargar mucho dinero como que no. Y eso es súper comodísimo. Entonces pues ahí toman ustedes la mejor de las decisiones. Chavos, y como ya saben, en algunos hoteles o casi en la mayoría de los de aquí de esta zona, de la Riviera Maya, Cancún y todo eso, generalmente cobran un impuesto cuando ustedes hacen el check-in, que es un impuesto ambiental por el saneamiento de playa. Este varía de acuerdo a temporadas, de acuerdo al hotel y así. Bueno, no, se supone que de acuerdo al hotel no, varía de acuerdo a temporadas. Pues en el caso de este hotel no se cobra ese impuesto extra, así que para que luego siempre les decimos, vayan preparados con su dinerito para pagar el impuesto, pero en el caso de este hotel no aplica. Chavos, y también algo que les decimos en todos los hoteles, siempre que les den tarjetas, pulseras, lo que sea, cuídenlo mucho porque siempre tienen un costo extra. En el caso de este hotel, si ustedes pierden la pulserita, les va a costar nada más y nada menos que $250 o 5,000 pesos mexicanos, que más cara que una Pandora, así que cuídenla mucho. Sí, exactamente. Aquí no es que el precio es porque sea de Casa de los Artistas, sino también en Xcaret México, en Xcaret Arte, y esa de la Casa de los Artistas cuesta lo mismo. Esas pulseras no sé si traiga diamantes adentro, no sé, pero cuesta 5,000. Charovsky ahí. Charovsky aquí adentro. Entonces cuídenla mucho, por favor. Chavos, y algo también que luego nos preguntan mucho cuando venimos a los hoteles es si estos hoteles manejan Day Pass. La cuestión del Day Pass cambia constantemente. En algunas ocasiones que hemos venido nos han dicho, por ahorita no hay Day Pass, y luego volvemos a regresar y no, ahorita sí hay. Entonces, lo mejor es que marquen directamente al hotel, pregunten si hay disponibilidad en ese momento esta cuestión del Day Pass. De hecho, ahorita que llegamos, nosotros vimos a unos muchachos de un Chevy y dijimos, ok. Y yo escuché al muchacho que dijo así vienen por Day Pass, vienen de Day Pass. Ahorita sí está funcionando el Day Pass en el hotel. Tienen 3 modalidades. Tienen una modalidad que es el Day Pass, que es de 9 a 5 de la tarde, y ese tiene un costo de 3,000 pesos. Tienen otra modalidad que es el Full Day Pass, que es de 9 de la mañana a 11 de la noche y cuesta 5,200 pesos. Tienen otra modalidad que es el Night Pass, que es de 6 de la tarde a 11 de la noche y este tiene un costo de 3,750 pesos. Entonces tienen esas 3 modalidades, ya sea que quieran venir como nada más como en el día o nada más como en la noche para lo de las cenas. Algo importante es que no les incluye las cenas de especialidad, solamente las cenas que son sin reserva, a esas pueden entrar. Que no le hallo mucho caso venir a un Night Pass porque solamente puedes cenar como en el mercado, bueno, los que no requieren reserva, o ir a la cantina VIP o así, pero no le hallo mucho caso a ese. Mejor vénganse a un Full Day Pass, aunque bueno, pues sí, así está algo caro. La verdad, si van a venir a un Full Day Pass, mejor paguen una noche. Exactamente, eso porque es lo que les iba a decir. Por mejor. Poquito más ya pagan completamente una noche, entonces no y tiene no sentido. Una noche, sino a lo mejor 2 días, porque pueden llegar a las 7 por eso de la una mañana, noche, 2 días. E irse al día siguiente hasta las 9 de la noche. Por 1,000 pesitos más, se vienen 2 días completos. Quieren ustedes nada más que tienen solamente un día para venir o algo y quieren hacer esta opción, pues tienen ahí esa parte del Day Pass. Chavos, y pues ya saben también para los que son pet lovers, que les gusta viajar con sus mascotas, que les gusta llevarlos también a sus viajes, a disfrutar de los hoteles. En el caso de este hotel, sí es un hotel pet friendly. De hecho, ya nos ha tocado en algunas ocasiones ver mascotas en estos lugares. Entonces, en este lugar sí van a poder traer a sus mascotas, no solamente de asistencia, sino también a sus mascotas así como por gusto nada más. Nada más hay una restricción que solamente son de 10 kilos hacia abajo. O sea, solamente razas pequeñas, no pueden aquí traer así como que Son perros muy grandes, San Bernardo, así. Estaría chido, ¿no? Imagínate aquí bien padre. Pero no, solamente razas pequeñas. Estas tienen un costo de $150 y les incluye sus bebederos y nos dijeron que algunas croquetas, pero la verdad si van a traer sus mascotas, mejor traigan sus croquetas porque pues luego ya ven que también las mascotas son, bueno, al menos las de nosotros no comen de cualquiera, o sea, como si que les contáramos. Sí, entonces mejor traigan sus croquetas. Sus bebederos sí van a tener. Chavos, otro de los beneficios que tienen al estar aquí en Casa de los Artistas es que les incluye el brunch dominical. Hacen un brunch aquí en
Xcaret Arte, lo hacen en el mercado de San Juan, ¿se llama aquí mercado Sí, de San Juan? exactamente. El Porque mercado de San Juan. en México es Mercado de la Merced. Entonces aquí hacen ese brunch y también ya saben que en Xcaret México se hace cada domingo el brunch. Entonces pueden ir al brunch de ahí de Xcaret México. Es que yo me acuerdo del brunch y digo, ese menudo estuvo increíble. que mucha gente le escribió también así que de, ¿cómo que vas al brunch y vas a comer menudo? Y Pues no es sé que qué, los pero domingos yo me echo eso. estaba muy bueno, era gourmet. Sí, Dice. un menudo gourmet, ni Obama lo tiene, ¿eh? Ustedes tienen la posibilidad de ir a ese brunch, sin embargo, es con reserva. Obviamente se llena bastante, entonces tienen que hacer reserva con anticipación. En este caso, nosotros, hasta que estamos aquí, dijimos, pues hay que ver si vamos, pero ya no hay lugar. Pero nos dijeron que después de las 2 de la tarde pueden entrar libremente, o sea, ya sin reserva. Ya nada más es como un ratitito. Las sobrinas. Sí, pero pues puedes comer ahí. Pues sí, es una buena opción para es comer una buena ahí. opción para comer. Entonces, pues tienen esa opción. Chavos, si ustedes vienen al hotel y no están en casa de los artistas y quisieran ir al brunch dominical, pueden hacerlo. Nada más que este tiene un costo de 4,000 pesos mexicanos por persona. Ay, caray, un Desayuno menudo más muy caro de su vida. Chavos, y pues una de las opciones que tienen para desayunar aquí en la casa de los artistas, o bien tiene costo extra para la reserva normal, Suite Garden, una suite River. Exactamente, es este lugar que se llama el restaurante Kibi Kibi. Que la verdad, nosotros ya habíamos tenido la oportunidad de probarlo en una ocasión anterior y nos gustó bastante. El día de hoy decidimos empezar nuestra estancia aquí con este delicioso desayuno. Sí, lo más chido es que cuando uno entra ve esa piscina y la verdad dice así de, yo quiero otra foto ahí. Sí. Está muy, muy chido. Y pues para empezar nos trajeron acá los muchachos unas mermeladas, ¿o qué son, baby? Son mantequilla natural de 3 chiles y de agua de rosas, pero hay mermeladas de mate jamaica, kiwi y hierbabuena y mango y escate, que es un chile, nos dijeron que es un chile típico de la región, pero que no pica. La verdad está muy chido porque es como una paleta de pintar, pintura, ¿no? Exactamente, y así. Entonces, esos detallitos están bien, bien chidos. Y pues también pedimos por acá un panecito. Acá yo pedí el clásico chocolatín. Por allá la baby pidió concha de matcha. Concha de matcha, ¿sabes? De matcha ya con todo. ¿Ustedes qué pidieron? No se ha traído. No he traído nada. Es que ya se lo comieron. Ok. Ahorita pedimos otro, no se preocupen. Entonces, hay un cafecito, vean, un capuchino. Salud. Ahorita café, al rato no sé. Rimón. Chavos, y pues por ahí la baby pidió un coco rallado, ¿o qué es, baby? Un coco rallado. ¿Cómo es? No, es un bowl de mango piña, que está pero bien rico. Es como un heladito de mango y arriba tiene mango piña, granola y coco rallado. Es una combinación muy chida, ¿eh? Y pues también por aquí pedimos acá un pan francés, vean nada más, como para acompañar nuestro cafecito. Pues para comer, vean nada más, para desayunar como plato fuerte, este huevito es un omelette. ¿Omelette de qué, baby? Con flor de calabaza y salsa de papadzul. Y yo pedí un omelette de castacán, nada más, ¿eh? Yo creo que no me va a servir ni para una muela, pero ahorita puedo pedir otro. Está bien chiquito. Pero bueno, ahorita como la baby no se lo acaba, pues decirle, ¿me das poquito? Ahí está, entonces esto va a su salud. Perdón, y la Naya aquí pidió unos chilaquiles rojos con huevo, vean, ahí están, chiquitos también. Y acá el payaso Krusty pidió, el tuyo también, ¿verdad? Sí. Bueno, es que no la había visto. Es que no la ves, está de este lado. Ahí está listo. Entonces, todo esto va a su salud. Chavos, y pues hemos terminado de comer en este restaurante. Nada más la vista que tenemos el día de hoy, aquí con esta alberquita. Para las fotos aquí salen con todation. La verdad, confirmamos nuevamente en esta visita a este restaurante que es uno de nuestros favoritos de los hoteles Xcaret. Así que si tienen oportunidad de venir aquí a este restaurante, de verdad que muy buena. No la desaprovechen, exactamente. La verdad sí está muy chido para una pedida de matrimonio aquí con todo eso. Un buen spot. ¿Quieres casar conmigo? Claro. Bueno, y pues vamos a brindar, vamos a empezar este día, vean nada más, aquí en el rooftop. Bueno, nos tocó hasta atrás, ¿verdad? Que ya estaba ocupado, sí. Pero bueno, entonces eso no impide de que hagamos un salud. ¿Me la puedes abrir con el sonido de la felicidad, por favor? Entonces, salud. Ojo rojo y cervecilla. Chavos, y pues el día de hoy venimos a desayunar aquí al mercado de San Juan. Ya saben que es como el mercado La Merced de el Hotel Xcaret México. Entonces, estamos entrando y hay mariachi. Este es de 7 a 12 del día y hay mariachi. Vamos a entrar por acá. Se ve igual las decoraciones acá bien chidas. Las piñatitas, las talaveras, todo ese show. Chavos, y pues les vamos a mostrar cómo es el buffet de aquí. Vamos a empezar de atrás para adelante. De donde estamos hasta el final, hacia la entrada. Vamos a empezar aquí con la parte de... ¿Qué está aquí? El la estación de huevo. Aquí tienen variedad de chorizos, tocino, salchicha, queso, castacano, así. Para acompañar sus huevitos se los pueden hacer así como con verduritas. Del otro lado tienen aquí las verduras como queso, jamón, champiñones. No, el queso jamón es verdura, ¿verdad? Pero champiñones, espinacas, tomate, cebolla. Si se lo quieren hacer así como a la mexicana. Después de este lado encontramos tamalitos. Unos tamalitos de pollo con mole y de cerdo en salsa.
Y acá enfrente encontramos las carnitas. Dándole vuelta aquí, bueno, aquí en las carnitas les pueden preparar así como taquitos, tortas de carnitas. La verdad huele bien rico. A un ladito está la estación de salsas. Van a encontrar aquí salsas desde la de habanero, verde, roja, guacamolito, pico de gallo o salsa mexicana, como la conozcan. Luego a un ladito encontramos como carnes frías, una estación de carnes frías, donde van a encontrar también panes por si se quieren armar ahí una pequeña tablita de quesos o algo así. Aquí a un ladito de los quesos pues encontramos como más acompañamientos para sus quesos. Encuentran nueces, frutos secos. Aquí pueden armarse la verdad su tablita de quesos. Luego en la parte de enfrente está este que se ve muy bonito, que tiene como muchos juguetitos antiguos colgados, que es donde van a encontrar pan dulce. Aparte del que está aquí, pasa un panadero por todo el restaurante y les va ofreciendo pan. Va con su cornetita, o no sé cómo se llama, pero va con esa pitando para avisar que ahí viene el pan, así grita. Después, atrásito, encontramos esta estación que es de pescados y mariscos. Encontramos aquí pescado, cóctel de camarón, aguachile, atún, y vean, aquí se ven los ostiones así fresquecitos. Y también algo que me gusta a mí mucho es la almeja chocolate, y vean, aquí tienen almejas chocolates, esas son muy buenas. Si no las han probado y les gusta como este tipo de comida, de verdad que se las recomiendo. Y luego aquí a un ladito, mira nada más lo que hay por acá, unos elotitos y esquite. Aquí pueden ustedes hacerse su esquite. Por allá tienen así como la cremita, mayonesa, chilito y todo para que se lo puedan preparar. Aquí a un ladito hay caldito de mariscos, crema de almeja. Por acá tenemos chicharroncito, plátanos fritos, papa, machaca con huevo, que la verdad eso de que lo pongan en esas cazuelas siempre le da un toque muy bonito y muy rico. Y pues esta es una estación nada más. Ahorita vamos, ven nada más, hay otra estación de aquel lado, otras 3 estaciones de este lado. Entonces la verdad está increíblemente gigantesco este lugar. Aquí también entre estas estaciones está esta de agua, que son aguas frescas de diferentes sabores. Así que pues bueno, ahí tienen diferentes opciones para elegir. Por acá tenemos tacos, por acá están preparando taquitos de aquel lado, ya saben, así como de bistec, choricito y todo eso. Aquí tienen semitas poblanas. De este lado es una estación como dulce, donde hay pan francés, waffles y los hot cakes. Y luego a un ladito encontramos otra vez sección de garnachitas, que son tlacoyitos, tetelas, flautas, tacos de tinga de res, sopecitos. A un ladito encontramos los chilaquiles. Vienen ahí los totopos, ustedes sirven los totopos y luego le echan la salsa que quieran, ya sea verde o roja. Y aquí están los complementos, ya saben, la cremita, el quesito. Y luego a un ladito, para si una noche anterior se les pasaron las cucharadas, dice mi babies, encuentran acá pozole y la pancita. Aquí está la pancita, hoy es domingo de pancita, así que yo sí me voy a echar hoy una pancita. Y pues a un ladito está la muchacha de las quesadillas, que les prepara ahí sus quesadillitas. Tienen de chorizo, de chicharrón, de tinga, de huitlacoche. Por último, la última estación de este lado, está otra estación de huevos de este lado, donde les preparan a su gusto. Y tenemos por acá también tocino, salchicha, huevitos estrellados con salsa verde. Vean nada más eso, se ve bien rico la verdad. A la vueltecita encontramos frijolitos oaxaqueños. Frijolitos oaxaqueños nomás. Que son frijolitos con hoja de aguacate. Tenemos pollito en salsa verde, arrocito, chicharrón, el favorito de mi babies, oye, el huevito oaxaqueño, que lleva pasote, chicharrón y pues el huevo obviamente. Aquí a un ladito encontramos carne que hacen a la parrilla. Y pues acá para los que decían, ¿y la fruta dónde está? Pues acá está. Es esta estación de aquí, tienen diferentes frutas, muchas frutas, obviamente de estación. Entonces pues aquí se pueden armar su platito de su coctelito de fruta. Es más largo que vi. Sí. Pero está bien surtido, ¿no? Bien hay diferente. Muchísimo, de todo. Aquí es una estación dulce. Si quieren ver algo, le pausan porque son muchísimas cosas. Aquí hay una estación dulce así como de churros, de donas. Acá hay más fruta, pero ya fruta como entera, pues no picada ni nada. Acá hay pastes, mira, hay pastes. Pay de manzana, pay de piña, molletes que te arman aquí, te los preparan en el momento. Entonces, híjole, la verdad es que sí está súper surtido. Acá hay otra estación dulce. Hay gorditas de nata como las que venden en la feria. Y empanadas dulces, de dulce de leche, de arroz con leche. Acá está obviamente el helado que no puede faltar, que ese también está muy rico. Y luego otra estación dulce con panes, con pastelitos, panqués. La verdad que está
súper grande. Y con esta estación terminamos, creo que el buffet, porque aquí ya fue donde empezamos. La verdad es un buffet súper bonito, como pueden ver la decoración. Es de los restaurantes que más me gusta su decoración. Aquí las fotos salen muy bonitas. Siempre hay como mucho ambiente mexicano. Les digo que pasa el del pan, el del queso, el de los tamales. Ahorita hay mariachi porque es domingo. Entonces, la verdad que está muy bonito este lugar. Chavos, algo que cambió también aquí en el hotel es que la última vez que nosotros veníamos no había como que tantas esculturas como esta vez. Hay muchas esculturas en bronce, hay muchas esculturas en muchas técnicas y eso está muy chido porque adornan más chido el hotel. Ahora sí es como de arte, así como que uno va caminando y dice, ay, mira esta figurita, este gallito, este solecito y así. Y hay muchísimas cosas por todo el hotel. Chavos, ahorita estamos aquí en el área del Kibi Kibi. Vean, allá atrás se ve el restaurante ese que se ve aquí la foto bien chida. Ahorita estamos aquí porque íbamos a ir al rooftop, obviamente el de la Casa de los Artistas, pero ¿qué creen? Que nos dijeron que estaba lleno. Llegamos y el muchacho nos dijo, no hay lugar. Nos mandaron para acá, para el piso 2 y en teoría deben de venir por nosotros cuando se desocupe un lugar. Entonces, pues la verdad, esa es una desventaja también de ese lugar que está como... Son muy pocos lugares los que hay ahí para estar ahí. Ajá, son como muy poquitos y pues, hay que esperar. Bueno, se pueden ir a otra alberca de hecho también, pero siento que a lo mejor es muy poco los espacios porque son como 10 camitas, ¿no? Son como 10 lugares nada más y hay mucha demanda. Chavos, como pueden ver, la prueba de fuego ahí la está haciendo la Babies con el cuerpo completo. ¿Está fría o no está fría? ¿El agua está como más fresca de lo normal o fría? Más fría de lo normal. ¿Más fría de lo normal? No está a temperatura así de ambiente o como normal. Yo la siento fría. O sea, no fresca. Para ti es fresca. Pero tú la sientes fría, ¿verdad? Igual que la del rooftop de arriba. Ahorita la sentí más fría esta, pero no sé si... Entonces, ahorita estamos en la alberquita esta, donde está el Kibi Kibi ahí, donde se ve la piscina ahí. Y esta piscina también está más fresca de lo normal. Chavos, pues, ¿qué creen? Sí vinieron por nosotros. Sí, gracias. Oh, yo pensé que no iban a venir por nosotros, pero sí vinieron por nosotros. Entonces, y pensé que iba a tardar muchísimo más. No. Son 4 lugares, pero no. tardaron como que media hora, poquito, ¿no? Una hora, ¿no? No sé, como una hora. La pidieron como una hora, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, ya. Chavos, les vamos a mostrar qué hay en el piso número 7 de aquí de la Casa de los Artistas. Vamos ahorita hacia el piso número 7, que es donde está el rooftop, que es exclusivo de esta Casa de los Artistas, que es el rooftop que tiene la vista al mar. Pero bueno, llegamos aquí en el piso número 7, llegamos al rooftop y está muy chido porque aquí está la clásica alberquita esa de cristal. Y pues ahorita nos van a asignar una mesita por acá. Chavos, ese rooftop es el que les digo, que es el de la casa de diseño, que es el que también tiene como vista al mar, pero pues sí se ve un poquito lejitos, pero bueno, pues sí, esa es otra opción. Si ustedes no están aquí en Casa de los Artistas, pues ese rooftop es el que la verdad se los recomendamos bastante. Aparte que de los otros es el único que también tiene servicio de alimentos, porque los demás solamente tienen bebidas. En el caso de ese rooftop, pues sí cuenta con alimentos. El horario de del de aquí de Casa de los Artistas, que bueno, viene siendo el mismo que tienen ahí en diseño, es de 7 de la mañana a 7 de la noche está abierta la alberca, de 10 de la mañana a 6:30 de la tarde están funcionando las bebidas y de 11 de la mañana a 4:30 de la tarde funciona la parte de la comida. Chavos, algo muy chido de aquí de este rooftop, vean nada más, que pueden pedir aquí comidita y vean nada más. Ay. Aquí les vamos a dejar el menú por si ustedes quieren pedir en el rooftop y listo. Chavos, el día de hoy tenemos una reserva en el restaurante Tashido. Tashido, ¿verdad? Pero tenemos la reserva a las 9:30 de la noche y ya tenemos hambre y son apenas las 8, entonces venimos aquí a la cantina VIP para poder aguantar hasta las 9:30. Como un tipo entremés más o menos. Sí, para poder aguantar hasta las 9:30 de la noche. Entonces ahorita vamos a probar aquí. Aquí tienen como comida oaxaqueña. La vez pasada que venimos, la verdad nos gustó mucho aquí. Esperemos que siga igual de rico. Yo recuerdo que la vez pasada probamos la crema de elote y estaba bien buena. Y yo me acuerdo que probamos los tacos de chicharrón de Revive y también estaban bien buenos. Pero ya no hay tacos de chicharrón de Revive, hay tacos de chicharrón prensado nada más. Es una fusión como de comida oaxaqueña, como con mariscos, algo por el estilo. Les voy a dejar el menú para que lo chequen ahí, pausenle para que lo vean y pues para que se vengan a echar aquí un pequeño entremés. Chavos, y pues este lugar está abierto de 12 del día a 3 de la mañana. La comida solamente está hasta las 10 de la noche, o sea, como todo el menú. Y ya después de las 10 de la noche solamente dejan 5 platillos, que es como guacamole, unas gorditas, el tamal y así. Ya después de esa hora, pues nada más pueden pedir eso. Esta es otra opción por si quieren tomar, como que agarrar un poquito la fiesta. De lunes a sábado tienen un norteño por el momento, así que bueno, de lunes a sábado encuentran música en vivo y los domingos no hay nada, solo musiquita así ambiental. Y esa música está hasta las 12:30 de la noche, entonces pues para que les deje platicar después de eso. Chavos, y pues yo pedí por acá una sopa de tortilla, vean nada más, nada más esto. Aquí tiene chicharroncito y todo, no hombre, con todo. Y pues por acá la Babies pidió crema de elote. Allá la niña también crema de elote y el Alonso también sopa de tortilla. Chavos, y pues
pues vean, yo pedí acá una tlayuda de chorizo con tasajo. Ahí está, vean nada más, ahí está. Yo también pedí la trayuda de choricito que está acá adentro y tasajo que está acá a un ladito. Naye por allá tiene una torta de cecina enchilada. Y pues por acá el Alonso pidió un taco placer. Entonces pues ahí va, a su salud. Chavos, y pues hemos terminado de cenar aquí. Un pequeño como tentempié, ¿va, baby? Un pequeño tentempié. Comimos poquito porque pues vamos a ir a cenar. Entonces, pero la verdad ya teníamos mucha hambre. Y aparte queríamos probar nuevamente este lugar. La verdad la comida estuvo rica, a excepción de la crema de elote. La crema de elote, no sé si se le olvidó al cocinero o al chef echarle sal, pero de verdad estaba muy desabrida. La tlayuda sí estaba rica. Sí, entonces yo creo que lo podemos calificar como normal o bien. Entonces para que vengan y se echen aquí un tentempié o bien echen la pari acá con la botanita, ¿no? Chavos, y pues el día de hoy venimos a cenar. Ahorita después de andar en la cantina ya venimos a una reserva, a esta que se llama Tashido. Las reservas a fuerza las tenemos que tomar porque si no nos hacen un cobro de $25 por persona. Exactamente, igual que en el Hotel Xcaret México. Entonces pues dijimos, bueno, vamos a echarnos algo en la cantina VIP y ahorita vamos a venir aquí. Chavos, y pues ya estamos aquí en el restaurante Tashido. Este es uno de los restaurantes que requiere reserva. Nosotros lo reservamos como una semana antes, nada más, sí, aproximadamente. Más o menos. En el caso de este restaurante pueden reservar como dos experiencias, por así decirlo. Una es la de la mesa de teppanyaki y la otra es estas mesas normales que le llaman fusión. Este es a la carta y pues ya saben que el teppanyaki sí es como lo de todo el show y todo eso. En esta ocasión nosotros vamos a probar aquí en el de menú, o sea, de comida a la carta. Aquí justamente a un lado del Tashido está otro de los restaurantes que requiere reserva, que es el Chino Poblano. Sin embargo, actualmente está cerrado ya que lo están remodelando. Nos dijeron que más o menos en 1 o 2 meses máximo ya va a estar nuevamente abierto. Entonces se supone que como para enero, febrero ya debe de estar listo. Y pues les vamos a dejar aquí el código QR por si ustedes quieren escanear y ver qué hay en este restaurante. Es un restaurante japonés. Van a encontrar rollitos primavera, las gyozas, las sopas, ya saben que la miso, que la tom kha, también arroz, yakimeshi, camarones roca, que esos son de mis favoritos en este restaurante. Entonces, manes, aquí les dejamos el código QR por si quieren checar como más a detalle qué es lo que hay en este restaurante. Chavos, y pues nos acaban de traer acá la bebida tradicional. Es prácticamente como un té negro, pero sin alcohol. Es un té helado. Sí. Ahora sabe muy rico. Té helado. Es té negro, pero helado. Chavos, y pues llegaron aquí, vean, los primeritos que son los edamames picantes. Ahí está. La Bebis también por allá pidió lo mismo. Y pues, vámonos, recio. Pues ya de plato fuerte, yo pedí por acá un ramen de pollo y cerdo. Se ve un poquito ahí raro con esos hongos, pero vamos a darle el visto bueno. Y yo por acá pedí unos camarones roca que la vez pasada también había pedido y estaban muy buenos, así que vamos a ver si siguen igual. Chavos, y pues vean, aquí está el postrecito que es un arbolito. Es un arbolito como un cerezo, ajá, o el tronco más bien, es de chocolate amargo. Este es una esponja de almendra, helado de coco, unas piedras, dijo, de chocolate blanco. Y este es como polvito de pastel de chocolate. A su salud. Chavos, acabamos de terminar aquí de cenar en el Tashido. ¿Y qué te parecieron tus camarones? Están muy ricos. ¿Sí? Están ricos. Sí me gustaron. A mí la verdad me gustó tanto el ramen. No le gustan los edamames. Sí, estaba como... Creo que lo único que te gustó fue el postre, ¿no? El postre, exactamente. El postre está rico. Para mí estuvo normal. Sí, normal, no, tampoco fue normal. así como super guau. Ajá. Los camarones, por ejemplo, pero normal. Si ustedes han cenado en algún otro lugar, pues déjenlo también aquí abajito en los comentarios para saber. Chavos, y pues también ya saben, en la sección del humito, para aquellas personas que ni en vacaciones pueden dejar de fumar, recuerden que en todos los hoteles, en todo México, son libres de humo. Entonces está prohibido dentro del hotel fumar. Evítense la pena de que por ahí los regañen, y sobre todo no solo que los regañen, sino que por ahí les apliquen una multa, porque hay hoteles que aplican multa si son sorprendidos fumando dentro de las instalaciones. Entonces evítense eso, mejor pregunten exactamente dónde están las zonas de fumar y así puedan hacer uso de ellas sin ningún miedo ni nada por el estilo. En el caso de este hotel solamente cuenta con un área para fumar que está justamente arribita del Deseo. Ahí hay un área donde ustedes pueden fumar y todo, nada más que eso sí, pues si están hasta la playa o así, la verdad les queda bastante lejos, así que pues valoren esa parte y mejor no fumen. Chavos, y si ustedes por algún motivo antes de venir al hotel no realizaron sus reservas de restaurantes, de parques o lo que sea, no se preocupen que llegando aquí pueden hacerlo. Obviamente pues ya es bajo disponibilidad, pero en esa partecita que está allá donde ven a todas esas personas es donde pueden ustedes realizar estas reservas llegando aquí al hotel. Y pues del lado de la vueltecita por allá, en aquella zonita de allá, aquella curvita, es la zona para hacer el traslado. Si ustedes no reservaron el traslado, que luego a veces dicen 4 horas antes de su salida, a uno le cuesta mucho salirse de aquí 4 horas antes y 5 horas para internacionales. Yo digo que... Pero lo hacen más que nada porque luego suele haber algo en la carretera y para evitar cualquier contratiempo, pues ya les recomiendan eso, pero pues... Pero se me hace mucho, ¿no? Se me hace sí, exagerado. la verdad nosotros nunca hemos tomado eso de 4 horas antes, sí.
siempre nos vamos, ya saben que siempre jugamos con el peligro o no nos vamos con tanto tiempo de anticipación, pero ustedes más o menos calcúlenle pensando lo que dice el Google Maps un poquito más por cualquier cosa. La verdad, yo creo que no tomen eso, es una sugerencia del hotel, pero yo creo que el hotel es como que dice así que pues, ya para que se vayan, ¿no? Ya se vayan más antes, más rápido. Chavos, también algo importante es que si ustedes reservaron con anticipación o llegando aquí reservan ya sea parques o restaurantes, recuerden que si no van a asistir es necesario cancelar con 24 horas de anticipación. De lo contrario, les va a generar un cargo de $25 por persona. Dicen algunas personas que no les hacen nada de cargo, ¿verdad? Pero ya si ustedes les hicieron algún cargo No, por se hacen el cargo, se hacen el cargo. Aquí nos dejan aquí abajito en los comentarios si es Si verdad o no es les han verdad. aplicado. Chavos, y pues algo muy chido y que se conserva. Bueno, esto es nuevo, este arte huichol. Antes había aquí un carrito, ¿verdad? Había un carrito como de antiguo o algo así, pero ya se cambió por esta figura jaguar. Está bien padrísimo. Pero bueno, eso es lo chido. Lo chido es lo que está aquí atrás, que es la cafeteca. Ya saben que nosotros somos súper fans de que los hoteles tengan cafetería, así que pues bueno, este hotel también cuenta con cafetería que está abierta de 6:30 de la mañana a 11 de la noche. Aquí ustedes pueden venir a tomar algún alimento así como rápido. Tienen algunos ponchitos, panecitos, pastelitos, obviamente tienen cafés, tienen tecitos, algunas bebiditas, refrescos. De hecho, está a un ladito justo de donde los recogen los autobuses cuando ya se van a retirar al aeropuerto. Entonces, si antes de irse al aeropuerto desean pues llevar algo así como para el camino, pues se lo pueden llevar de aquí. Chavos, y otra cosa también súper padre que tiene el hotel es que cuenta con una aplicación que ustedes pueden descargar, incluso ya hasta que lleguen aquí o desde antes, para que puedan checar ahí horarios de restaurantes, actividades, todo lo que la información como general del hotel la van a encontrar ahí. Así que bueno, les recomendamos que la descarguen, la exploren un poquito antes de venir, sobre todo si es su primera vez y no conocen muy bien como que todos los restaurantes que tiene y todo eso. Les recomendamos bastante que la descarguen y la exploren. Chavos, de la última vez que venimos, ahora hemos visto que han puesto como más cosas de arte. Hemos encontrado esculturas, pinturas, cuadros, fotografías, la verdad muy padres. Entonces eso se aprecia bastante porque aparte de que pues vas caminando en el hotel y que el hotel pues obviamente físicamente es muy bonito, también el que incluyan como este tipo de cosas también le da un toque diferente y especial. Chavos, y pues ya saben que también siempre les mencionamos la parte de si el hotel tiene como todas las facilidades para las personas que vengan con alguien que use silla de ruedas, que tenga movilidad reducida. En el caso de este hotel pues sí cuenta con todas las adecuaciones, rampas, elevadores y todo lo necesario para que puedan trasladarse sin ningún problema. El hotel no cuenta como tal con préstamo de silla de ruedas, solamente como para traslados, no solamente para las personas que tienen dificultad para caminar, sino para ahí hay dificultad. Sí. También para las personas que tienen dificultad para caminar, pero porque se les pasaron las cucharadas. Solamente las utilizan para eso, como para traslados, pero no se las prestan durante su estancia. Si ustedes requirieran alguna, el hotel cuenta con un contacto de una empresa que les renta sillas de rueda, entonces pueden rentar una por los días de su estancia en el hotel. Chavos, y pues ya saben, estos hoteles cuentan con room service 24 horas. Pueden checar ustedes en la aplicación el menú del room service o también en la televisión. Ahí pueden explorar y pueden checar qué es lo que tienen. Hay menú de mañana, o sea, de desayunos, de comidas, de cenas y el trasnochado, que es el de las madrugadas, que obviamente pues ese ya es un poquito más... Trasnochado, ¿por qué dices siempre trasnochado? No sé, pues detrás de la noche. No, o sea, sí, ¿no? De cuando está te bien, trasnochas. Pero está raro que utilices estas palabras. ¿Muy señora o qué? Bueno, no sé. Obviamente les decía que ese es un poquito más corto, o sea, tienen menos cosas porque pues generalmente se supone que en la madrugada casi nadie pide, entonces son poquito las cosas que tienen, pero pues bueno, sí cuentan con room service por si les da hambre a las 2, 3, 4 de la mañana, pues sí van a encontrar comida. Tuvimos ya la oportunidad de probarlo y pues sí está bien, sí mantiene la calidad de Xcaret, los alimentos, no les van a dar ahí nuggets o algo así congelado y sí está chido. Chavos, algo nuevo que no habíamos visto, esto vean, y ahorita está en un tormentón, pero bueno, es una tipo terraza, la verdad aquí no sabemos qué vayan a hacer, pero está nada más así como puro pasto verde y una vista espectacular de todos lados. Ay, allá se ve la casa de la playa, allá ir a vivir. Ah, sí, bien lejos. Chavos, y pues llegamos a una de las partes también más importantes de este viaje. No es cierto, esta no es tan importante. Bueno, este lugar cuenta con un gimnasio, vean, está muy largo. Ya hay otro especial en la Casa de los Artistas, le dicen pero el gym VIP, pero ajá, es como ni la cuarta parte de esto. Es un cuartito nada más con muy poquitos aparatos, pero bueno, la verdad es que este gimnasio sí queda muy lejos de la Casa de los Artistas, entonces pues tienen aquella opción, pero si quieren como algo mucho más completo, este va a ser el indicado. Sí, exactamente. O sea, para aquellos que no pueden dejar de hacer ejercicio ni en vacaciones, este va a ser su lugar ideal. Este lugar abre 24 horas, entonces pues no hay pretexto para no venir al gimnasio, para no movernos. Ya saben que cuando a uno le gusta el café sin azúcar. De hecho, vamos a venir hoy a las 3 de la mañana a hacer ejercicio. Oh, estaría bien épico. Vamos a venir al Deseo y de ahí nos veremos a hacer ejercicio. Sí, sería bien épico. Bueno, sería algo diferente.
Este lugar está equipado con agüita, frutita, toallitas y todo para que se reactiven otra vez y ya, por favor, hay que reactivarnos, Chavos, y pues llegamos a este lugar que es como un tipo salón de baile o salón de ballet, entrenamiento. ¿no? Mira, ahí están o las algo barras así. para hacerles idea. Así. Este lugar es donde pueden tomar. ¡Niño! Este lugar es donde pueden venir a tomar los talleres de baile, hay así como de bachata, de cha-cha-cha, de cumbia incluso. Aparte también hacen clases como de yoga y esas cosas. Toda esa información la pueden encontrar también ahí en la aplicación. O si está en casa de los artistas, le pueden pedir a su mayordomo que les mande como los horarios y los talleres que hay y ya pueden venir aquí a este lugar. Y pues así todos los días van a encontrar diversas actividades en este lugar. Obviamente todas programadas en ciertos horarios, pero van a poder venir aquí a tomar clases para bailar de todo. Algo importante es de que si no asisten, también les van a hacer el cargo ese del no show de los $25. Entonces sí, pues, ven. para que lo chequen ahí. Chavos, y pues ya saben que siempre les hemos dicho que siempre que vayan a un hotel, cuídense mucho, fíjense dónde pisan, no coman de más, de manera que no vayan a ocupar un servicio médico, porque generalmente los hoteles, este servicio la verdad es bastante caro. En el caso de este hotel, sí cuentan con un consultorio, que es el que está aquí a mis espaldas. Es un consultorio que funciona 24 horas. Sin embargo, este tiene un costo de 2,000 pesos mexicanos o $111. Le chequen porque la verdad está bastante caro. Y esto solamente es de la consulta, ya se requieren medicamentos, no sé lo que sea, pues eso obviamente ya es con costo aparte. Así que cuídense mucho, no comer mucho, no tomen mucho, fíjense dónde pisan para que no requieran de este servicio. Muchachos extranjeros, si ustedes quieren un seguro, ya saben que nosotros les recomendamos el de Yati Seguros. Por aquí abajito les vamos a dejar un código de descuento y ahí está súper barato. La verdad, nosotros no sé por qué no agarrábamos un seguro cuando íbamos al extranjero. Entonces, si ustedes Pero vienen, ya siempre lo hacemos, exactamente, siempre. Ya si no ustedes, viajamos sin seguro. Si ustedes vienen de otro país hacia aquí, hacia México, entonces pues les conviene para que lo paguen ahí sin ningún problema. Vámonos recio con todo esto. Chavos, y pues en su gustada sección, el traguito. Aquí está, aquí les vamos a dejar los licores que manejan en esta zona, en la casa de los artistas. Sí es diferente a la zona, bueno, a los bares que están dentro de todo el hotel. Hay ciertos licores que no los manejan allá, por ejemplo, como el Hendrix, el Creyente. Hay algunos que son como que nada más exclusivos de acá. Y pues como pueden ver, son de medio pelo para arriba. El tequila el 1800 reposado, el Montelobos en mezcal, el 400 conejos, herradura ultra. Whisky etiqueta negra, Buchanan, el Chivas, el Jack Daniels. Entonces ahí está, para que los chequen. Y pues estos son los otros licores, vean, esta es la Pool Bar, que es la principal, es como la que hay en Xcaret, México, donde está la trajinera, pero aquí está el Cayuco. Entonces aquí les vamos a dejar todos los licores que hay. Se parecen mucho en realidad, nada más hay como ciertas botellas que no están aquí, que sí están en casa de los artistas. Entonces por aquí ya ustedes son los de la mejor opinión, pero siento que sí son de todos modos una gama premium. Sí, hay 2-3 chidos por ahí. Chavos, y pues aquí en la casa de los artistas, bueno, encontramos como un, ¿cómo se le podría llamar? Un puerto. Kayak puerto. Un kayak puerto, exactamente, así le vamos a nombrar nosotros. En este lugar pueden venir ustedes para subirse a kayaks, ya sea individuales o en pareja. Y para el paddleboard también aquí pueden realizar esa actividad. Pueden irse tanto a todo el arte como a todo México a partir de aquí y se los prestan por media hora. Bueno, no a todo México, sino todo el Xcaret México. Todo el Xcaret México. Capaz que ya andamos allá por el Veracruz o algo así, ¿no? Algo así. Pueden recorrer eso, nada más que solamente tienen media hora para realizar la actividad. De preferencia es reservarla para que ustedes aseguren como su lugar. Porque, por ejemplo, ahorita nosotros que venimos, ahorita no hay ninguno disponible y hay que esperar hasta las 4 de la tarde. Pues hay que esperar hasta esa hora para que haya disponibilidad. Y pues esta actividad la pueden realizar desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Chavos, ¿y pues que creen que el último día nos tocó aquí con un poquito de lluvia? O sea, de hecho no se ve ya ni Cozumel, no se ve nada, sí, exactamente, pero eso no importa. Uno puede quedarse aquí en la barra a disfrutar de todo lo que viene aquí. Entonces, si algún día les toca lluvia, pues nada más acérquense sobre un techo. Chavos, ahorita que está lloviendo, yo creo que si ustedes son muy friolentos, vean. Les va a dar mucho frío porque a la bebé, como es muy friolenta, le dio mucho frío. Entonces fuimos a la habitación, así nos cambiamos y todo. Nos acabamos de cambiar, pero no hace mucho frío. Y pues aquí estamos. Está un poquito nubladón, pero dice la baby que hace frío en la playa. O sea, imagínense ustedes en el mar, así, literalmente. Así vean, literalmente así, nubladón y así todo frente al mar y todo ese show. Y la baby, bueno. Es que la baby tiene mucho frío siempre. Ya de un tiempo para acá le da mucho frío todo. No sé cómo vamos a ir a la Antártida, pero vamos a ir a la Antártida. ¿Ah, no? Chavos, y pues algo que nos preguntaban también mucho era la parte de la playa.
pues vean, esta es la parte de la playa. Ahorita no se puede meter porque está como medio picadón el mar. De hecho, tiene la bandera roja por ahí. Esta es la única zona, ¿no, baby?, que hay acá. Yo creo que de estos días que hemos estado aquí, hoy ha sido el día que más fuerte está como el oleaje. Todos los días hemos visto gente dentro de la playa, pero sin tanto oleaje. Ahorita creo que no creo que estén dejando meter. Pero la verdad la playa es bonita, solo que hoy sí está así medio fuerte el mar, pero en otros días ha estado tranquilita, como de gusto para meterse y así. La playa aquí en Arte sí es un poquito, o sea, tiene un poquito más de playa. O sea, sí es mucha la playa, pero hay mucha roca. Pero en esta parte del Arte sí hay como un poquito más de espacio para poder meterse, porque en México es como más chiquito el espacio para meterse. Y en Casa de la Playa no es así, es muy, muy grande. También la verdad tiene buen espacio para poder meterse a bañar. Pero de hecho, si te fijas en la Casa de la Playa también como que hay olas, mira. Allá de aquel lado en la playita esa que nosotros vimos así. Hoy está picado el mar. Chavos, y aquí les vamos a dejar un poquito de las amenidades que encontramos en la habitación. Para este video no les grabamos la habitación como tal, así completita a detalle. Si ustedes quieren ver la habitación, pueden checar nuestro video de Xcaret México que subimos hace poquito, porque las habitaciones son prácticamente iguales, no hay diferencias, más que un pequeño silloncito que encontramos ahí, que ese es el único como extra que hay ahí, pero de ahí en más todo es igual. Igual a lo mejor lo único que cambia es pues la vista, la ubicación y todo. Entonces es exactamente igual. La vista está muy bonita porque pues es obviamente al mar, pero pues de ahí en más todo está igual. Incluso que el cepillo de peine, que la gorrita y todo eso. Entonces pues exactamente lo mismo. Chavos, y pues ya saben, para los que quieren agarrar fiesta en la noche, aquí el hotel cuenta con un antro, disco, bar con música, como le quieran llamar, que se llama El Deseo. Es el mismo lugar que está como escondidito, que tienen que pasar como por una zona de donde pasan los empleados y todo eso. Y ese lugar está abierto hasta las 3 de la mañana y pues es de pura fiesta ese lugar. Y ya saben que saliendo está el puestito de tacos por si quieren como que bajar un poquito de avión o algo, pues ahí pueden hacerlo en los taquitos. Los licores, por ejemplo, ahí no hay como los premium que se manejan en la Casa de los Artistas. Los licores premium solamente los manejan en ese rooftop o en el restaurante, en el Kibi Kibi, en el que está ahí. Entonces, si ustedes buscan a lo mejor como por ejemplo nosotros el Hendrix en El Deseo, pues no va a haber, es con costo extra. Chavos, y pues algo también súper importante es la parte de la comida. ¿Qué tal está la comida en este lugar? La verdad es que ya saben que Xcaret también tiene ya mucha oferta gastronómica y por ejemplo en este caso nosotros que estuvimos en la parte de la Casa de los Artistas, aparte de los restaurantes que teníamos aquí en Xcaret Arte, teníamos posibilidad de ir a los de Xcaret México, ya son 20 opciones más. Entonces la verdad la gastronomía es muchísima en este lugar. Aquí les vamos a dejar los restaurantes que requieren reserva, porque ya saben que eso es necesario enviar ahí su lista de deseos y todo para reservar cada uno de ellos. Y también les vamos a dejar aquí aquellos que no requieren reserva, a los cuales ustedes pueden simplemente llegar y solicitar una mesa y listo. La verdad en esta ocasión nosotros solamente hicimos reserva para un restaurante, que fue el restaurante Tashido, y pues déjenme decirles que en esta ocasión la verdad, ya saben que nos gusta ser muy sinceros, no somos críticos así como de comida ni nada de eso, pero en esta ocasión no nos gustó tanto. No sé si también influyó un poco. No fue la más cordial, claro que no. ¿Por qué, baby? Nosotros teníamos reserva 9:30 de la noche, llegamos la verdad como 9:15 porque pues ya traíamos hambre y dijimos, bueno, a ver si nos dejan pasar, si no, no pasa nada, o sea, nos esperamos y no importa, ¿verdad? Pero llegamos y todo y ya nos dijeron, sí, tienen reserva 9:30 y todo, y nos dice la muchacha, si gustan esperar de aquel lado y a las 9:30 les entregamos su mesa, pero nos hizo como mucho hincapié, como en el 9:30 y nosotros sí, igual no pasa nada, ¿verdad? Eso no hay mayor problema, pero sí como que sentimos que hizo demasiado hincapié como de que habíamos llegado temprano, pero dijimos, bueno. Cabe mencionar que ahí pues ya la mesa ya estaba lista, ya estábamos ahí a un ladito y así como que pues para qué nos hace esperar, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia también. Porque bueno, luego nos dimos cuenta de que la mesa que nos dieron estaba sola desde hace ratillo. Ajá. Pero bueno, no pasa nada, porque nosotros pues no fuimos puntuales porque pues llegamos con mucha anticipación. Nos hicieron esperar ahí un ratito y todo, y ya cuando nos iban a dar la mesa, la muchacha se acercó al mesero y ya le dijo, oye, ¿qué mesa va a ser la que voy a entregar? Y ya le dijo el muchacho, esa. Y le dice la muchacha, oye, pero es que esa es la que tiene una gotera. Y el muchacho le dijo, pues, ¿qué? No, pues es esa mesa. Y nosotros estábamos ahí a un lado y nosotros así como, ok, y ya, se acerca a nosotros y me dice, ¿me acompañan, por favor? Y ya nos dio esa mesa y sí, efectivamente, le caía una gota así a Damián en todo el tiempo y tuvo que moverse y así. Ponerlo para visualizar el menú y por acá les dejo la lista de saques y... Sí, gracias.
que hay gotera, y pues sí, esa parte como que no nos gustó tanto que hayan sido así como, no decir así como que, pues la movemos un poquito hacia allá. Que de hecho la de un lado estaba sola. O la de un lado estaba sola o así, entonces desconozco cómo sea el movimiento en restaurantes y así, pero sí fue como que un poquito incómodo y desagradable haber pasado ese pequeño momento ahí en el restaurante. Pero nosotros aguantamos vara, yo aguanté vara y nomás me hice para un ladito y nomás dije, se hizo no como pasa para nada. un ladito y ya fue así como que pues ya no pasa nada. Pero en este caso, bueno, no reservamos mesa de teppanyaki, reservamos en la parte de fusión y pues ahí tuvimos oportunidad de probar algunos de los platillos. Estaba bien. No, la verdad yo creo que sí. Los edamames a mi bebé no le gustaron y generalmente le gustan mucho, así que esos no le gustaron. Yo probé los camarones roca, esos estaban bien, sí estaban ricos, pero yo creo que el que se llevó la noche pues fue el postre, que ya saben que dan ahí como el arbolito, ahí con pastelito y con un poquito de helado y así. Ese yo creo que fue lo mejorcito de esa cena. Entonces déjenme decirles que yo creo que la comida, a excepción del restaurante Kibi Kibi, que ese es una, es una maravilla ese lugar. La comida en todos los restaurantes, en el mercado, en el Cayuco, en todos los demás, está como que pues normal. Bien. Antes estaba excelente la comida aquí, pero decidimos así como que no, es que como que no, como que le falta sal. Algunas algo cosas. así. Pero ya saben que ustedes son los de la mejor opinión. Aquí déjenlo aquí abajito en los comentarios cómo les fue a ustedes, si estuvieron bien la comida, si no está bien la comida y todo ese tipo de cosas. Y pues también hablando ya de una vez, pegado con juntao, el servicio. ¿Qué tal está el servicio en este lugar? Híjole, aquí Me sí río tenemos... porque digo así de, ay, no. La verdad es que aquí con esta cuestión del servicio sí, a mí en lo personal sí me da un poco de tristeza tener que mencionar pues nuestra experiencia en estos días. Siempre les digo, no sé si sea... No, y conste que dimos muchas oportunidades y aguantamos mucho y así todo y dijimos, ay, es que no, ¿cómo le hacemos? No se puede. Generalmente cuando nos pasa una situación decimos, bueno, no pasa nada, a lo mejor esa persona tiene un mal día, no sé. Pero luego nos vuelve a pasar y decimos, ok, bueno, vamos a dar una oportunidad más. Y así nos pasó en este hotel, que estuvimos así como que con varias situaciones en las que dijimos así como que, la verdad a las personas pues obviamente no les dices absolutamente nada, pero sí entre los 4 que veníamos sí era como de, ¿sí estamos percibiendo todos lo mismo? Y la verdad es que sí. Y pues déjenme decirles que fuimos en esta ocasión, yo creo que de todas las veces que hemos venido a Xcaret, nunca habíamos tenido la experiencia que tuvimos en estos días, que la verdad no fue nada buena. Generalmente siempre les decimos, hay una que otra persona que como que estaba de malas, tenía un mal día o así, y ahora fue al revés. Solamente puedo recordar 2, 3 personas que tuvieron la actitud de siempre que caracteriza aquí a estos hoteles, así súper buenos y súper atentos y así, o sea, de verdad que su servicio súper bien, pero de los demás sí tuvimos varias situaciones, varias experiencias, así que de verdad que nos dejaron con un mal sabor de boca. Sí, de hecho ayer empezó como a llover en la noche y dijo, tengo que pausar el servicio porque la empresa no me paga más por mojarme. Nosotros, algo así. Ok. La verdad estamos así como que, no manches. Y definitivamente pero terminamos mal. Estar en la casa de los artistas, la neta, no hace diferencia. O sea, literalmente diría así de, es lo mismo estar en la casa de los artistas a estar normal. Entonces, la verdad, si nos piden una recomendación, no gasten en esa habitación porque pues no vale la pena. Entonces, chavos, la verdad, yo sé que a lo mejor muchos de ustedes van a decir, no, pero ¿cómo? ¿Y que cómo es? Es que de verdad, o sea, pero somos muy sinceros, o sea, sí, no. O sea, nosotros hemos venido varias veces tanto a como a México, así a los parques y todo, y generalmente algo que caracteriza para nosotros Xcaret, pues es esa parte del servicio, de esa amabilidad de la gente, ese que te hacen sentir así como a gusto, que te da gusto ir a un restaurante, que te da gusto ver a gente por los pasillos que te saluda y todo, y la verdad en esta ocasión tuvimos esta experiencia no tan grata que la verdad sí nos hace sentir tristes porque es así como que, ¿cómo? Y la verdad es que nos encontramos algunos de ustedes en el restaurante de mercado. Sí, a don Ricardo y a doña Leti. Y ellas, por ejemplo, también nos mencionaron que ya iban también ya de salida ese día y que también iban así como que un poquito decepcionados por la parte del servicio, que les fue mal en la cuestión del servicio. No tanto el hotel, las instalaciones y todo, generalmente pues sigue manteniendo como un poco la misma línea, pero la cuestión del servicio, les digo, no sé si tuvimos mala suerte, no sé qué pasó, o sea, desde que hicimos el check-in, el chico que nos hizo el check-in, bueno, el que le hizo a Damián el check-in, estaba como enojado. Sí, porque como, yo le pregunté, pero no estás enojado. Le dijo Damián, hasta Damián le dijo, pero no estás enojado, y le dijo, no. Y yo dije, ok. Y por el contrario, la verdad, por ejemplo, el que me hizo el check-in a mí, él sí estaba así súper amable, me estaba explicando todo y así, o sea, totalmente lo contrario, y eso que estábamos así como juntos, pues, o sea, no sé por qué uno sí y el otro no. Y si algunos de ustedes a lo mejor experimentaron algo así en estas últimas fechas, háganoslo saber aquí en los comentarios para ver que no fuimos nada más nosotros, ni tampoco don Ricardo y su esposa fueron los únicos, y ver si hemos sido más los que hemos experimentado esto. La verdad es que sí, a mí sí me gustaría dejar como en algún lado como esa parte de esos comentarios, así como los buenos también, que la verdad Magda del Rooftop de Casa de los Artistas se la rifó todos estos días, súper buena onda. También Andrea del restaurante Kibi Kibi, la verdad súper buena onda, súper atenta
alimenta todos los días. También hay que reconocer a esas personas que de verdad hacen que tu estancia sea muchísimo mejor y que te regalen una sonrisa. Es que te regalen una sonrisa ya totalmente te cambia también, así como la experiencia, ¿no? Entonces, ya nos extendimos mucho ya, en esta parte, pero... porque sí es un sentir que nosotros veníamos con la idea de pues vamos a experimentar como la parte VIP que nunca habíamos experimentado aquí en el Hotel Xcaret Arte, y la verdad es que no sentimos como que así de que realmente fuera un trato VIP. Tuvimos la parte de los mayordomos y de los tres que tuvimos, Sebastián fue el único que fue como un poquito más atento, que fue como más estar al pendiente de nosotros. Los demás sí mandaban mensajitos y todo, pero eran como... Literal era reenviar información, era reenviar los PDFs. Sí, no funcionan, la verdad, como lo es en la Casa de la Playa, que ahí sí están muchísimo, pero así muchísimo al pendiente de ti, te ayudan con todo y así, y acá en este caso no lo sentimos así. A lo mejor la única diferencia pues es que estás en el edificio que está frente al mar, en la parte del rooftop que la vista es hacia el mar, algunas que otras bebidas, pero realmente la verdad yo, si regresáramos, que yo creo que va a pasar mucho tiempo para que regresemos a este hotel, yo creo que no volvería a pagar el upgrade a Casa de Artistas porque no sentí tanto ese VIP, por así decirlo. Pero ahora definitivamente no, se lleva por mucho el Xcaret México a arte, tan solo con la expansión, con lo que tiene ya para los niños, la oferta gastronómica que ahorita ya creció bastante, el servicio que la verdad allá sí nos fue mucho mejor que aquí. Ahorita totalmente nos vamos por Xcaret México. Chavos, y pues la pregunta más importante después de la quejadera, después de todo eso, no nos lo tomen a mal, pero teníamos que decirlo, de alguna o de otra forma tenemos que decir. Aquí les vamos a dejar cuánto nos costó este hotel. Obviamente este es el precio normal y ya les dijimos el upgrade nos costó 10,000 pesos extras. Primero habíamos pagado una habitación Suite Garden y después ya hicimos ese upgrade, pero la verdad no vale la pena. Aquí les vamos a dejar ese precio y pues ya saben, muchas gracias a todos los muchachos que ya reservaron con nosotros, están de lujo, namaste, y los queremos ver viajar. Esperemos de verdad que les haya gustado, que les sirva este video para que ustedes tomen una buena decisión. Algo también que sirve mucho en todos los videos de este tipo es que si ustedes ya vinieron a este hotel, ya tuvieron una experiencia y tuvieron a lo mejor una experiencia similar o totalmente diferente, también nos la dejen aquí en los comentarios para que quienes están viendo este video no solamente tengan nuestra opinión, sino también tengan la de más personas que nos comparten aquí en comentarios. Sí. Entonces, muchas gracias por ver este video, los queremos un chingo y namaste, los queremos ver viajar. Esperemos que les haya gustado el video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí. Muchas gracias, ya la vimos. Nos vemos hasta la que sigue. Bye. Bye.